Restaurando las sendas antiguas. El Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en nuestra sintonía televisiva, es un placer, es un gozo. Al mismo tiempo es una responsabilidad el poder seguir usando estos medios de comunicación para seguir compartiendo temas que encontramos en la Sagrada Escritura. En estos momentos quiero dar un cariñoso saludo a un joven que ayer, hacia las 5:30 de la tarde, subiendo hacia casa, yendo por la calle Girón Pierola, me llamó, amigo, amigo, amigo. Me di la vuelta y ese amigo era para mí. Las palabras que él me dio no son palabras que pueda tampoco compartir con ustedes, pero sí que me di cuenta en su rostro, en su expresión, en su hablar, de que estaba entendiendo perfectamente los mensajes que estamos compartiendo desde hace casi 10 meses, día tras día, a través de estos medios de comunicación. Así como él, ¿cuántos habrán en la ciudad y en la provincia de Chepén que estén oyendo los programas, pero que no se atrevan a llamarnos por teléfono, que no se atrevan a comunicarse con nosotros? Muchos hay. Lo veo también por la calle. La gente a veces se te queda mirando de una manera en la cual uno se da cuenta de que usted está viendo los programas de televisión. Personalmente, me gustaría poder conversar con ustedes en forma privada, en forma personal, para responder en directo también las inquietudes que usted pueda tener a través de la Sagrada Escritura. Para ello, nuestras vías de comunicación han sido ya expuestas como cada día se exponen. Depende de usted, amigo y amiga que me escuchas. Depende de ti, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía televisiva, el que puedas hacer uso de cualquiera de estos medios que siguen apareciendo en tu monitor, disponibles las 24 horas del día para que puedas comunicarte con nosotros. Después de este saludo de rigor, de este vuestro hermano y amigo Ernesto Farga, voy a postrarme de rodillas para tener la oración, para pedirle sabiduría al Todopoderoso que derrame su Espíritu para que todo cuanto aquí vamos a compartir sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Gracias, Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición del tema previsto para hoy. Te pedimos la unción de tu Espíritu para que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras que pongas en mis labios y tú sigas haciendo la obra con cuantos corazones sinceros estén buscándote, revelándoles, Padre, la verdad para este tiempo del fin. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias por todo. Amén. Amén. Ya iniciando el tema de hoy, un tema que esperamos también sea importante, porque a poco vamos revelando la importancia que debe tener la predicación de este Evangelio eterno, que debe ser predicado a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, de acuerdo al capítulo 14, versículo 6, que esa es la gran comisión que el Creador del universo ha dejado para su pueblo, nosotros como parte de ese pueblo queremos ser obedientes a este mandato. Queremos ser obedientes a Él. Y esa obediencia, entre otras cosas, aparte de guardar sus mandamientos, nos lleva también a proclamar el último mensaje de amor y de misericordia que el Creador del universo envía a toda la humanidad, revelado en el capítulo 14, versículo 6 del Evangelio Eterno. Dentro de ese Evangelio Eterno hay 3 mensajes. Hoy vamos a seguir desarrollando un aspecto más dentro de este primer mensaje. Pero para ello me gustaría recordar algo que tuvimos la oportunidad de compartir en nuestro anterior tema. Por ejemplo, podemos recordar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Recuerdan? Estuvimos compartiendo que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si el pecado es infracción de la ley, quiere decir que el pecador es un transgresor de esa ley. Y estuvimos compartiendo también que del mismo modo que al transgresor de cualquier ley terrenal puede ser llevado a juicio, y para eso existe el juicio terrenal, es porque alguien violó las leyes terrenales. Y dependiendo del grado de alevosía, de peligrosidad, dependiendo la transgresión de esa ley, en el juicio puede ser sentenciado a cadena perpetua o a muchos años de estar privado de la libertad. Hicimos también una comparación entre el juicio terrenal y el juicio celestial. Vemos que aquí en la tierra hay un juez, ¿verdad? En el juicio celestial también hay un anciano de días. De acuerdo a Daniel capítulo 7, verso 10. Él es nuestro Padre Celestial. Hay un juez, hay un abogado, es nuestro amante Salvador, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, que como abogado está defendiendo al acusado de haber estado violando los mandamientos del Creador. Hay un fiscal, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, tal como lo puedes ver en las citas bíblicas que aparecen ahí en tu monitor. Tema que estuvimos compartiendo en nuestro anterior programa y que puedes también tenerlo a tu disposición en DVD, si así lo deseas, puesto que todos los temas que compartimos aquí, en vivo y en directo, están también grabados en DVD para poderlos compartir con cuantos sienten realmente el deseo de poder recibir copias de los mismos y poder estudiar en casa con tranquilidad los temas aquí presentados. En otras palabras, el juicio terrenal tiene un gran paralelismo con el juicio celestial. Un juez, un abogado, un acusado, un fiscal, unos testigos, lo mismo que el celestial. Un juez, el anciano de días, nuestro Padre Celestial, Daniel 7, verso 10. Un abogado, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Nuestro amante Salvador, Yeshua el Mesías. Un acusado, una persona acusada, aquel que ha transgredido la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, las leyes del Creador. Un fiscal, Satanás, el acusador de nuestros hermanos delante del trono celestial.
Y del mismo modo que en la tierra hay testigos que apoyan la decisión del abogado, del fiscal, en el cielo también están los testigos. Todos los ángeles y todos los otros mundos que no cayeron. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el juicio terrenal al transgresor de cualquier ley terrenal puede comparecer delante de un tribunal, delante de un juicio, y dependiendo de su violación, dependiendo del grado de violación a la ley terrenal, repito, en el juicio puede ser condenado hasta cadena perpetua y en algunos países pena de muerte. Hoy, el tema de hoy, dentro también del desarrollo de este primer mensaje de entre los tres, hoy, el tema de hoy, lleva como título Adorando al Creador. Adorando al Creador. ¿Por qué? No es un invento nuestro. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dentro de este primer mensaje, que debe ser proclamado al mundo entero, leemos: temed a Yahweh y dadle honor, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya hemos desarrollado con anterioridad: temed a Yahweh y dadle honor y gloria. También tuvimos la oportunidad de desarrollar: porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Verdad? Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a presentar el tema Adorando al Creador. Y en nuestro próximo programa estaremos revelando, desenmascarando quién creó todas esas cosas. Aunque hoy lo vamos a ver. Pero dentro de este primer mensaje me lleva a algo mucho más profundo, mucho más abarcante, a la perfecta obediencia al sábado. Pero este es un tema que vamos a tocar en nuestro próximo programa. Hoy vamos a desarrollar adorando al Creador. Pregunto, amigo y amiga que me escuchas, pregunto, dentro de ese Evangelio eterno, dentro de esas palabras, temed a Yahweh y dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pregunto, amigo y amiga que me escuchas, pregunto, ¿quién es aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, que tenemos que adorarle? ¿Quién es aquel que creó todas las cosas, que creó el universo que tú y yo vemos, que creó la naturaleza, que creó la vegetación, que creó los animales, y que como la obra maestra de la creación hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza del Creador? ¿Quién es ese Creador para que podamos adorarle? ¿Quién es aquel que ha hecho todo lo que tus ojos pueden ver para que tú y yo podamos adorarle? Una pequeña pausa y regresamos de nuevo con ustedes, compartiendo y desarrollando este impresionante tema
que nos tiene que llevar a entender cómo debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una pequeña pausa y regresamos de nuevo con ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordamos la pregunta con la cual habíamos quedado anteriormente, con esa interrogación, con esa pregunta que debiera de haber motivado nuestra mente a escudriñarla. ¿Quién es aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, para que tengamos que adorarle? El mensaje es claro, amigo y amiga que me escuchas. Temed a Yahweh y dadle honor, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este primer mensaje aparecen solamente dos, no tres, aparecen solamente dos. Temed a Yahweh y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este primer mensaje echa por tierra la teoría católica, pagana, satánica de la Trinidad de tres dioses. El primer mensaje echa por tierra la creencia católica apostólica romana introducida en todas las iglesias que creen la Trinidad. En este primer mensaje aparecen solamente dos: el Padre y aquel que creó todas las cosas. No aparece un tercero. Aparecen solamente dos: el Padre y el Hijo. Quizás será por esto que el mundo llamado religioso cristiano no quieren estudiar profundamente la Escritura, porque al escudriñarla se darían cuenta del tremendo error que han estado enseñando. Pero ¿quién es aquel que seduce sus mentes para que no entiendan la verdad? Satanás, el príncipe de este mundo, el engañador. Hay una triple bendición en el Apocalipsis: dichoso, feliz, gozoso, bienaventurado el que lee, el que oye y los que guardan las palabras escritas en este libro. Y usted no va a encontrar tres
dioses en uno. No lo va a encontrar. Usted va a encontrar el Padre y el Hijo, el trono del Padre y el trono del Cordero. ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercer Dios que no tiene nombre y que tampoco tiene trono y que tampoco hay que adorarle? Porque en el primer mensaje dice, temed a Yahweh y dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como usted lo puede volver a leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Este es el primer mensaje que usted debe de entender, que aquí claramente no habla de tres dioses, sino habla solamente de dos. Del Padre, de Yahweh, y al Creador. Precisamente para que tengamos reverencia al Padre, para que podamos tener sabiduría que proviene de Él, para poder entender su palabra, poder amarle, guardando todos sus mandamientos, a través del Hijo, que es nuestro Creador, es nuestro mediador, es nuestro abogado, es mi sumo sacerdote, y como tal, está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial por el pecador que se arrepiente de sus pecados, los confiesa y los abandona. ¿Quién es el creador del universo para que yo le adore? ¿Quién es aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, que tenemos que adorarle juntamente con el Padre, a quien tenemos que temer, a quien tenemos que pedirle sabiduría para poder entender su palabra? Porque el temor significa también reverencia, respeto hacia Él, ese respeto que nos da el conocimiento de su palabra, de que Él es el Todopoderoso. Y como Todopoderoso desea que su pueblo sea fiel, le ame, guardando todos sus mandamientos, le ame, guardando todas sus fiestas solemnes, le ame, reverenciando su verdadero nombre, no el nombre de Jehová, no el nombre de Dios, no el nombre del Señor, no el nombre de Jesús, no el nombre de Jesucristo, no. Su verdadero nombre, Yahweh. Y el Hijo, Yahshua. Yahweh salva. ¿Entendemos? El Padre, Yahweh. El Hijo, Yahshua, que significa Yahweh salva. Salvación de Yahweh. Y aparecen solamente dos. No aparecen tres. Aparecen solamente dos en este primer mensaje y en todos los mensajes que encontramos en la Sagrada Escritura. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, podemos leer lo siguiente. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, era con Dios, y el Verbo era Elohim. Acostúmbrese a las palabras hebreas para que podamos diferenciarnos. Yo no sé hebreo, no soy fanático, pero también entiendo que Dios no es el nombre de nadie, sino un título. Y cualquier cosa para usted puede ser un Dios.
Lo mismo que el Señor tampoco es un nombre, es un título. Por lo tanto, cuando hablemos del Creador, usemos su verdadero nombre, lo que le identifica con lo que es. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. ¿Cuántos aparecen aquí? ¿3? Aparecen 2. Aparecen 2. El Verbo y el Padre. El Hijo y el Padre. Aparecen 2. No aparecen 3. Aparecen 2. No hay Trinidad, amigo y amiga que me escuchas. No hay Trinidad, por mucho que te duela escuchar que no hay Trinidad. No hay 3 dioses. El Padre y el Hijo. Solamente Padre e Hijo. El Espíritu Santo, mal traducido por la Iglesia Católica, impuesta en el mundo llamado cristiano, es el aliento, el poder, la manifestación de su poder a través del Salvador que te llega a ti y me llega a mí. Vino el Espíritu, vino el poder, vino el aliento e hizo en ti una nueva criatura. Así lo vas a entender en la Sagrada Escritura. El problema es cuando la Iglesia Católica manipuló las Escrituras y el mundo protestante dejó de escudriñar la Sagrada Escritura y, al sacarse su sabiduría de un colegio de teología moderno humano, siguen enseñando 3 dioses en lugar de Padre e Hijo, como aparece en la Sagrada Escritura. Y la correcta definición de espíritu significa viento, fuerza, aliento, poder. Esa es la obra que hace el Espíritu del Padre a través del Hijo. Como el único mediador entre el Padre y el pecador es el Hijo. No son 3. El Padre, el pecador, no se comunican, porque el pecador no puede comunicarse directamente con el Padre. Es a través del Hijo. El único mediador entre el Padre y el pecador es el Hijo. El Espíritu del Hijo me da fuerza, me da aliento, me da poder, me da vida para ser una nueva criatura. El Espíritu del Hijo me redarguye y me convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu del Hijo, mi mediador, mi sumo sacerdote, aquel que intercede por ti y por mí en el lugar santísimo del santuario celestial, envía su Espíritu y me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para que deje de ser pecador, para que Él deje de interceder por mí en el lugar santísimo del santuario celestial, y ahora sea una nueva criatura, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, a través de nuestro amante Salvador. Y como estábamos leyendo antes, en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, en el principio era el Verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. ¿Quién? La palabra. ¿Quién es la palabra? El Hijo. El que se comunica con el pecador.
todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Son características que el discípulo amado Juan da evidencias de que está haciendo referencia a aquel que vino a la tierra, que dejó su trono de gloria, vino aquí a la tierra, habitó entre nosotros, tuvo un ministerio aproximadamente de 3 años y medio y derramó su sangre, siendo inocente, por culpa de todos los transgresores, desde el primer pecado ocasionado en el Edén hasta el último pecado que se cometa cuando finalice el tiempo de gracia. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dijo Él? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras que revelan y demuestran al Salvador del mundo, que vino aquí a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido como consecuencia del pecado que entró en Adán y Eva. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La primera cita nos revela, amigo y amiga que me escuchas, que aquel a quien tenemos que adorar es al mismo Salvador que vino a vivir entre los hombres, que dejó su trono de gloria, uno que era igual a Elohim, que dejó su trono de gloria y vino aquí a esta tierra a restaurar en ti y en mí la imagen que se había perdido en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado. Vino a deshacer las obras del diablo. Vino a magnificar la ley y a engrandecerla. Y su pueblo, las almas fieles, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, hemos sido llamados a magnificar y a engrandecer esa ley que Satanás odia, que los falsos profetas odian, que el mundo pentecostal odia, que los dominicales odian, porque están violando el cuarto mandamiento que recuerda al creador del universo. El cuarto mandamiento lleva el sello del creador. Como ellos no quieren obedecer el cuarto mandamiento, están llevando la marca de Satanás al estar guardando el primer día de la semana, día del venerable Señor Dios Sol, preparándose para recibir la marca de la bestia, en contraposición a aquellos que recibirán el sello del Creador al estar guardando la ley, sus fiestas y sobre todo el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado para santificarlo. Veamos también Hebreos capítulo 1, versículo 2. Veamos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Damos tiempo para que tú tengas también tiempo para buscarla.
Hebreos 1, versículo 2. Dice así la Sagrada Escritura. El autor del libro de Hebreos, por revelación divina, escribió: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuántos aparecen aquí? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si hubieran tres, como aquellos que creen en la Trinidad, dirían, en estos postreros días nos han hablado, en plural, nos han hablado por el Hijo. Pero no es así. En estos postreros días nos ha hablado el Padre, solamente el Padre ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra cita más que echa por tierra la Trinidad, amigo y amiga que me escuchas. El Padre nos ha hablado hoy por medio del Hijo. Padre e Hijo. Y el Padre, solamente el Padre, da la autoridad al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22. Otro pasaje bíblico que echa por tierra la Trinidad. La Trinidad es una enseñanza diabólica, satánica, que procede del mundo pagano, introducido por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no tiene nada de cristiana, sí de pagana, y que lamentablemente el mundo protestante, en su mayoría, incluyendo con dolor al movimiento adventista del séptimo día, tanto unas como las reformas, como grupos y ministerios independientes, en su mayoría siguen creyendo la enseñanza pagana de la Trinidad cuando vemos el Padre y el Hijo. Solamente aparecen el Padre y el Hijo. Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, el Padre, solamente el Padre, da toda la autoridad al Hijo. El Padre da toda la autoridad al Hijo. No menciona tres, no menciona dos, menciona solamente al Padre. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a ¿quién? Al Hijo. Padre e Hijo. El Hijo es el Creador. Él lo hizo todo, siguiendo, por supuesto, la orden recibida del Padre. El Padre da la orden, el Hijo lo ejecuta. El Hijo la ejecuta. El Hijo intercede por el pecador. El Hijo deja su trono de gloria, viene aquí a la tierra a deshacer, a desenmascarar las obras del diablo. Vino a demostrar que si tú quieres, si yo quiero, poder vivir también una vida de perfecta obediencia por medio de Él, a través de Él, por medio de su Espíritu, por medio de su aliento, por medio de su poder, para dejar de ser lo que antes era y ser ahora una nueva criatura. Porque Él quiere restaurar en ti y en mí el carácter que se perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado, y quiere restaurar en ti y en mí la perfecta obediencia a todos sus mandamientos. Porque hay un juicio. Y el Padre, como vemos en Juan capítulo 5, verso 22, el Padre le da toda la autoridad al Hijo.
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y avanzando un poquitín más, porque el tiempo se echa encima, en Romanos capítulo 14, versículo 10, podemos leer también lo siguiente. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? Del Mesías. Hay un juicio, amigo y amiga que me escuchas. Hay un juicio mediante el cual todos vamos a tener que comparecer. Si hay un juicio, en el juicio irán aquellos que han transgredido sus leyes. En definitiva, al juicio iremos todos aquellos que hemos sido pecadores. Pero hay dos cosas. El que se arrepiente y confiesa el pecado va a encontrar un abogado que, como hemos visto en una fotografía de este versículo, hay un abogado, mi amante Salvador, que va a interceder delante de las tablas de la ley, delante del trono ante el Padre, delante de los ángeles, y Él va a entregar su sangre, su mediación, su sacrificio, en lugar del pecador que se ha arrepentido, confesó su pecado y lo abandonó. Porque Él está haciendo ahora esa labor. Él, como sumo sacerdote, está intercediendo por el pecador que se arrepiente, confiesa su pecado y lo abandona. Y como la sentencia contra el transgresor es la paga del pecado muerte, pero el pecador se arrepintió de su pecado, lo confesó y lo abandonó, ya no tiene por qué morir, y ahora el Salvador que murió por él, el Salvador que murió por mí, presenta su sacrificio en lugar de mi muerte, y el Padre acepta su sacrificio en lugar de mi muerte, porque yo ahora soy obediente, no porque en mí haya poder, sino porque me aferro a los méritos del Salvador, pido perdón, pido misericordia, pido ayuda, pido fuerza de voluntad, pido sabiduría para ser librado de la tentación, y cuando venga la tentación, buscar oportuno socorro, como dice también la Sagrada Escritura, para poder obtener la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Romanos 14, versículo 10 nos dice, porque todos compareceremos delante del tribunal del Mesías. Si hay un juicio, tú que te gusta seguir violando la ley, a ti que te gusta seguir violando el sábado, tú que dices que no hay ley, mientes porque hay un juicio. Mientes porque hay un juicio. Y todos vamos a tener que comparecer delante del Mesías por haber estado transgrediendo los mandamientos. Y si sigues transgrediendo los mandamientos y finalice tu tiempo de gracia, lamentablemente el Salvador no puede hacer nada por ti, porque nunca te arrepentiste, nunca confesaste el pecado y nunca lo abandonaste. Por lo tanto, el Salvador nunca podrá interceder por ti, porque tú nunca dejaste de ser pecador. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. El mismo autor del libro de Romanos, el autor de la segunda carta a los hermanos de Corinto, capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? Del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo poder decir que no hay ley? ¿Cómo poder decir que ahora estamos viviendo bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, que no hay ley que guardar y por lo tanto uno puede transgredir cualquier mandamiento cuando hay un juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer y vamos a ser juzgados por todas aquellas cosas que hayamos hecho en vida, buenas o malas? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Porque quiero aprovechar el tiempo lo máximo posible, hermano, para poder desarrollar este mensaje acerca de a quién tenemos que adorar. Y en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo, los mismos editores llevan como título en el capítulo 4, predica la palabra. Y en esa segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 y 2, dice, te encarezco delante de Yahweh, ¿y de quién? Y del Salvador Yahshua el Mesías. Solamente dos, no tres, solamente dos. Padre e Hijo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo, en su segunda carta al hermano Timoteo, hemos leído que, de acuerdo a la Escritura, te encarezco delante de Yahweh. ¿Y de quién? Y del Salvador Yahshua el Mesías. Solamente dos. No tres, solamente dos. Padre e Hijo. Te encarezco delante de Yahweh y del Salvador Yahshua el Mesías, que juzgará. ¿Quién juzgará? El Hijo. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, para que usted pueda leer también lo que estoy compartiendo. El Hijo, Yahshua el Mesías, nuestro Salvador, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Pablo insta al verdadero pueblo que Yahweh tiene en la tierra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que no te preocupes por lo que pueda suceder, que no te preocupes si hay o no hay convertidos, que no te preocupes si la gente acepta o no acepta, no te preocupes, predica simplemente la palabra, predícala, deja que la obra de la conversión la haga el verdadero aliento, espíritu, poder, fuerza que viene del Salvador, desde el lugar santísimo del santuario celestial. Pero a su pueblo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, enseña, llama al pecado por su nombre, presenta la sana doctrina, presenta la verdad, para que el mundo pecador, para que el incrédulo deje de ser incrédulo, para que los mentirosos dejen de ser mentirosos, para que conozcan la verdad y puedan recibir el perdón a través del arrepentimiento y la confesión para ser unas nuevas criaturas. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito de las conferencias que usted está escuchando. Esa es la finalidad de las buenas nuevas. Esta es la finalidad, este es el verdadero evangelio que debe ser predicado a los moradores de la tierra. Las buenas nuevas de que hay posibilidad para que dejes de ser pecador, para que seas vencedor. Porque hay un juicio y todos vamos a tener que comparecer delante del juicio. Y al juicio van a ir los transgresores de toda su ley,
y el transgresor que no se haya arrepentido, no haya confesado su pecado, no lo haya abandonado, no va a encontrar mediador que pueda tomar su lugar, porque el Salvador vino para tomar el lugar del pecador que se arrepiente, confiesa y abandona su pecado. Concluyo el tema de hoy con ese llamamiento a una vida santa que encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Aquellos que dicen que no hay que alcanzar la santidad, aquellos que digan que el hombre seguirá siendo pecador, aquellos que dicen no hay ley que guardar, aquellos que dicen no estamos viviendo bajo la gracia, bajo un nuevo pacto, falsos profetas, mentirosos. Los mismos editores evangélicos, pentecostales, protestantes, influenciados por la Iglesia Católica, dicen aquí en la primera epístola universal de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, en el encabezamiento, llamamiento a una vida santa. ¿Cómo será posible que los mismos editores bíblicos sientan deseos de que tú y yo alcancemos una alta norma de vida, una vida de santidad de acuerdo a la Escritura, y el mundo pentecostal diga que no? Porque los dominicales, los falsos profetas, son mentirosos, y como estuvimos compartiendo días atrás, los mentirosos serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Y aquí en primera epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué es lo que recibimos de nuestros padres? La ley de la herencia del pecado, el ser transgresores a sus mandamientos, el ser violadores al sábado, el despreciar las fiestas solemnes, el despreciar la alimentación que entra dentro del plan también de la salvación, para que mi cuerpo sea morada del verdadero Espíritu y pueda vivir sano, para que pueda ser morada de su Espíritu. Porque si violo mi cuerpo, destruyo mi cuerpo, también Elohim destruirá al que viola su cuerpo, al que destruye su cuerpo, porque mi cuerpo debe ser templo de su Espíritu. Y el apóstol Pedro, concluyendo el tema de hoy, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados de vuestra mala naturaleza pecaminosa. Fuisteis rescatados para poder vivir ahora una nueva vida, una vida de obediencia, una vida de lealtad, una vida de amor al Creador, guardando todos sus mandamientos, porque al observar la ley podemos obtener una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida apartada del mundo, y ese es el propósito de las buenas nuevas, ese es el propósito que nos lleva el primer mensaje de los tres: temed a Yahweh y dadle honor, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, reverenciad, amad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temamos al Padre, honremos al Hijo, para que en ese binomio de reverencia al Padre, de temer a Él, estudiando su palabra, podamos también adorar al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar, y Él como Creador nos dio su sábado. Porque en el sábado, como lo vamos a ver en nuestro próximo tema, aparece también lo mismo que aparece en este primer mensaje, que creó los cielos,
la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje que concluiremos en nuestro próximo programa es un llamado a la perfecta obediencia al Padre a través del Hijo, guardando todos sus mandamientos en esa prueba de amor, en esa prueba de lealtad, que Él dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 15. Llamamiento a una vida santa. Así concluimos el tema de hoy. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, fruto del pecado que hemos heredado de nuestros padres, para que ahora seamos una nueva criatura. Y hemos sido rescatados con la sangre preciosa del Mesías, como dice el versículo 19, que me gustaría verlo otra vez en el monitor. Con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias a Él, tú y yo podemos obtener la santidad. Gracias a Él podemos obtener el perdón, el arrepentimiento, la confesión, el abandono del pecado, para dejar de ser pecadores, para poder ser ahora vencedores, porque en su nombre hay poder para dejar de ser pecador. Concluyo con la pregunta: ¿has sido ya rescatado del pecado para poder adorar al Creador del universo, amándole y guardando todos sus mandamientos? ¿Has sido ya rescatado del pecado para poder adorar en espíritu y en verdad al Creador del universo? Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Vas a creer realmente en sus palabras? ¿Vas a ser obediente a sus palabras? ¿Vas a creer en Él para ser obediente? Y si le amas, guardarás todos sus mandamientos, para que seas rescatado de vuestra vana manera de vivir, para que seas rescatado del pecado que ha habido en ti, para que ahora seas una nueva criatura y puedas amarle guardando todos sus mandamientos. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más tú nos permites poder usar este medio de comunicación presentando una nueva verdad para este tiempo del fin. Solo tu Espíritu, Padre, puede sensibilizar los corazones endurecidos por el pecado, endurecidos por seguir estando escuchando cantos de sirena que van en contra de tu verdad, que van en contra de tu palabra. Como bien dijo el apóstol Pablo, que tú levantaste para el mundo gentil, la misión nuestra es solamente predicar, instar, redarguir, enseñar, para que tu Espíritu haga la obra con cuantos corazones sinceros sientan el deseo de salir de tanto engaño y encontrar la verdad para este tiempo del fin. Protégenos, Padre, líbranos de todo peligro y danos tu Espíritu para seguir en tus pisadas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hemos presentado Adorando al Creador. Es el tema que terminamos la presentación de ahora, Adorando al Creador, y te invitamos para que sigas en nuestra sintonía en nuestro próximo programa. Si crees que este mensaje es de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Invita a tus amigos, hermanos, conocidos, hermanos en la fe, familiares, para que así también ellos puedan escuchar un mensaje, para que el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede del Padre, pueda seguir haciendo la obra, cumpliendo así con la gran comisión de predicar este Evangelio, no tan solamente en la ciudad de Chepén, sino en la provincia de Chepén y allá donde lleguen estas ondas televisivas. Hasta nuestro próximo programa.
que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, te protejan, es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.